Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, este día venimos a ti para que abras nuestros oídos y abras nuestros corazones, para que podamos recibir no solo revelación en sueños, pensamientos o memorias, sino también poder experimentar tu santa presencia. Te suplico, Padre de amor, por cada uno de nosotros que estamos confundidos. Señor, te suplico, nos brindes una comprensión clara. Espíritu Santo, te damos permiso, entra en cada uno de nuestros corazones, guíanos y enséñanos para poder ser una imagen de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Te lo pido todo esto en nombre de tu Hijo Jesús, en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Madre María Santísima, tu fiat tiene potencia para poner paz entre Dios y las criaturas. Te suplico que con tu voz de amor repitas tus palabras. Descienda el Verbo sobre la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy se llama la gracia sanadora y los sacramentos. Para algunos de ustedes, hablar de los sacramentos pues es tan familiar que pues tienes que salir un poquito de esa familiaridad. Y para otros es tan extraño y opuesto que pues no tienen mucho conocimiento de lo que es los sacramentos y la gracia. También depende de la tradición en la que hayas crecido y las costumbres. Mi esperanza es que todos puedan entender y tener una nueva perspectiva, sin cambiar el significado de nada de lo que enseña la Iglesia, sino simplemente dar una perspectiva diferente para que todos comencemos juntos antes de entrar en esta lección. La nueva definición del Catecismo de los Sacramentos no ha cambiado el significado, pero tiene una definición que le da un giro completamente diferente. La definición de sacramento del Catecismo ahora es: el poder fluye del cuerpo de Cristo. En el Catecismo están todas las escrituras del Evangelio de Lucas, donde Jesús está sanando a la gente. La mujer que tocó su manto y el poder fluyó de su cuerpo, mientras Jesús andaba sanando a todos. Y luego en ese poder sanador que usa la misma descripción, poderes fluyendo de su cuerpo, poderes para sanar. Esa es la definición que los escritores del catecismo moderno, que fueron el Papa Benedicto y Juan Pablo II, esa fue la definición que eligieron. Entonces, en la definición está este entendimiento de la sanación. Está justo en el núcleo de esto. Un sacramento es un encuentro con la presencia de Jesús para conformarnos a Cristo, para conformarnos a la imagen de Jesús. Para quien no se familiarizan con los sacramentos es el bautismo. Voy a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. También está el bautismo en el Espíritu Santo. Algunos lo incluyen como padre del bautismo, donde hay un empoderamiento para el ministerio. La Sagrada Eucaristía. En el Catecismo de la Iglesia Católica 1323 dice: nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta. El sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia. El memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad
signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La confirmación, numeral 1285. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Unción de los enfermos, numeral 1499. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. El sacramento de la orden sacerdotal, numeral 1536. El orden es el sacramento gracias a la cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el sacramento del ministerio apostólico. El sacramento del matrimonio, numeral 1605. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. La mujer, carne de su carne. Génesis 2:23. Su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio. Génesis 2:18. Representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne, que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. El sacramento de la reconciliación. La virtud nos lleva a la conversión. Como sacramento es uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo que perdona los pecados cometidos contra Dios. El nombre de reconciliación se debe a que reconcilia al pecador con el amor del Padre. Él mismo nos habla de la necesidad de la reconciliación. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Mateo 5:24. El sacramento de la reconciliación o penitencia y la virtud de la penitencia están estrechamente ligados. Para acudir al sacramento es necesaria la virtud de la penitencia, que nos lleva a tener ese sincero dolor de corazón. Los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como el uso de cosas útiles al hombre. El sacramento de la unción. Todos creemos en el poder de la gracia de Dios para sanar de esta manera. En la antigua definición de sacramento, eran signos asociados con símbolos externos. Tenían cosas inherentes que ellos decían que ahí estaba Dios. Una dificultad que tenemos en el cuerpo de Cristo es nuestro entendimiento de la palabra gracia. Permítanme comenzar por esta palabra. La palabra gracia en griego es charis, que literalmente significa regalo. En la Iglesia se usa para significar que en cualquier momento en que la acción de Dios está teniendo lugar en nuestra vida, la gracia de Dios está obrando. También la usamos para referirnos al don de la salvación. Dios, gracia que me perdonó por mis pecados. Esta plática se trata de sanación, gracia y sacramentos. Y quiero comenzar con algunas imágenes.
Te invito a que en tu material mires en la página 55, bajo el título Aceite y vino, que son dos sacramentales símbolos, aceite y vino. Esta es la historia del buen samaritano. Un hombre fue víctima de unos ladrones mientras bajaba de Jerusalén a Jericó. Lo desnudaron y lo golpearon, y se fueron dejándolo medio muerto. Un sacerdote pasaba por la calle, pero cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo, un levita llegó al lugar y cuando lo vio, pasó por el lado opuesto. Pero un viajero samaritano que lo encontró se sintió conmovido por el lugar. Se acercó a la víctima, le echó vino y aceite sobre sus heridas y se las vendó. Luego lo levantó, lo subió sobre su animal, lo llevó y lo cuidó. Ahora te invito que mires la imagen del buen samaritano. Está en el material que se te envió. El artista de esta imagen es John Carl. Representa al buen samaritano como una imagen de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos al hombre que fue golpeado y herido. Imagínate tú en esa imagen, como el que ha sido golpeado y dejado medio muerto. Esa es una buena descripción de cómo estamos por el efecto del pecado en nuestra vida. Hemos sido golpeados y medio muertos. Un ladrón vino con el nombre de Satanás y nos golpeó y nos dejaron medio muertos. Y cuando otras personas pasan por nuestro lado, Jesús viene a cuidarnos. Por un minuto permite que el Espíritu Santo te permita ser esa persona. Y solo presta atención a Jesús y mira cómo te está cuidando. Y recuerda cómo fue que se rompió tu corazón. ¿Dónde has estado encarcelado o atado espiritualmente? ¿Qué aflicciones necesitan ser sanadas? Pregúntate dónde se ha roto tu corazón y qué necesita ser cuidado. ¿Dónde has estado en prisión? ¿Dónde estás en aflicción y necesitas consuelo? Mira en la imagen que Jesús está ahí, extendiéndose para tocarte. Para eso sirven los sacramentos. Los sacramentos son para que no solo estemos tratando con Jesús de una manera sutil. ¿No es eso de lo que se trata el sacramento del bautismo? Que cada uno de nosotros entre en Cristo, para que podamos ser Cristo el uno para el otro. ¿No es eso de lo que se trata el sacramento de la confirmación? Que cada uno de nosotros es ungido por el Espíritu Santo para que podamos cuidarnos los unos a los otros con el poder del Espíritu Santo, para tocarnos unos a otros de una manera muy visible y tangible. ¿No es eso el sacramento de la Eucaristía? Que Jesús se acerca tanto que viene y entra dentro de nosotros, para que nos hagamos uno con Él y comencemos a ser hermanos y hermanas los unos por los otros en Cristo. ¿No es el sacramento del matrimonio que el amor de Cristo se encarna en dos personas que se dedican a amarse como Cristo amó a la Iglesia? ¿Acaso no es eso lo que es el sacramento del orden sagrado? Alguien está siendo ungido con el poder de Dios para representar la jefatura de Cristo, para salir y dirigir y ministrar en el nombre de Cristo. Y el sacramento de la reconciliación es para que haya una presencia tangible que dice: en el nombre de Jesús te perdono.
tus pecados te son perdonados. Y no es eso lo que el sacramento de la unción, es que si hay alguien que nos toca con la presencia del aceite en sacramento y dice, sé sano en el nombre de Jesús. Miremos que los dos elementos que se usaron para la sanación fueron el vino y el aceite, no solo en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de las Escrituras. Esas dos imágenes representan el amor de Dios y el pacto de Dios con el vino, y representan la presencia del Espíritu Santo en el sacramento. Así que pensemos en esto por un segundo. Usamos aceite. En la Iglesia Católica utilizamos aceite para el bautismo, para la confirmación y las órdenes sagradas, y para la sanación. Usamos 4 sacramentos en la Iglesia Católica, pero pensemos un poco comenzando desde el Antiguo Testamento. ¿Qué piensas del aceite? Por ejemplo, piensa en el aceite de las vírgenes que tenían aceite en las lámparas, y las que lo tenían, eso representaba al Espíritu Santo. O piensa en los reyes cuando fueron ungidos. Derramaban aceite sobre ellos y había este torrente del Espíritu Santo, que era una señal sacramental de la presencia del Espíritu Santo, viniendo a ordenar a alguien para ser rey o sacerdote o profeta. Por eso, a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha elegido comunicar su presencia a través de signos y símbolos, y el aceite ha sido un símbolo muy significativo en este sentido. En Santiago 5:14 dice, si alguien está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, que confiese sus pecados para que pueda ser sanado. Aquí vemos 2 sacramentos juntos. Así que el aceite a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido reconocido como un instrumento para comunicar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y así, cuando esta figura de Jesús, buen samaritano, está ungiendo con aceite, todos los antiguos sabían que el aceite era un remedio curativo. Todo el que lea esa historia sabrá que eso pasó para sanarlo, para curarlo. Y el vino sería para limpiar las heridas. Pero el vino en la economía de Dios también tiene toda esa historia a lo largo de la historia de la salvación. Piensa cada vez que se hace un pacto en cualquier parte de las Escrituras. Siempre sacan el pan y el vino. Piensa en Abraham, cuando el sacerdote Melquisedec sale y les da 1/10 parte de todo, y están haciendo un pacto ahí con Dios. ¿Qué pasa ahora? Melquisedec saca el vino y el pan para una celebración del pacto que acaba de suceder. Es la comida del pacto de lo que acaba de suceder. El vino está presente ahí. El vino demuestra que presagia la sangre de Jesús derramada por nosotros. Es el pacto siempre del derramamiento de sangre. Entonces, el vino es curativo, porque el vino es la sanidad de la sangre de Cristo. Al igual que el aceite, es el representante de la curación del Espíritu. Ambos son gracia, la gracia de la redención, una en la cruz, la gracia del Espíritu Santo, viniendo y obrando en nuestra vida de muchas formas diferentes. Cuando Moisés subió a la montaña, ¿qué hizo? ¿Qué comió? Pan y vino. Cuando celebraron la cena pascual, ¿qué celebraron? Con el Cordero, Jesús, y el pan y el vino. Aquí vemos cómo esos símbolos se cruzan. También podríamos hacer esto con muchos de los demás sacramentos, como el agua.
El agua se usa para limpiar, hacer nuevo, lavar. San Pablo hace alusión a esto en muchos de sus escritos. Así como el buen samaritano, Jesús nos está cuidando individualmente. Él está haciendo eso no solo directamente desde el cielo, pero también lo hace directamente a través de nosotros, como el cuerpo de Cristo y también como sus líderes en el cuerpo de Cristo para cuidarnos y administrarnos de formas curativas a través de su pacto de amor por la sangre de Jesús y a través del ministerio del Espíritu Santo. Sea cual sea tu posición sobre la religión, es lo que básicamente sabemos y creemos en el sacramento del amor y su redención. Creemos en su presencia de su cuerpo y sangre en el sacramento de la Eucaristía, en su redención, la sangre que derramó ante nosotros, y creemos en la presencia del Espíritu Santo, moviéndose continuamente en nosotros y a través de nosotros para traer sanidad. Pero fíjate específicamente, si vuelves a mirar la imagen, notarás lo específico del enfoque de los ojos del buen samaritano de la imagen de Jesús, y mira el toque de las manos. Ha ido directamente al lugar de la herida. El padre Mark dice: para que la gracia de los sacramentos sea eficaz, es necesario ir exactamente a las heridas de nuestra vida. La gracia de Dios siempre obra específicamente en nuestra vida, al recibirlo de esas formas específicas. Entonces, por ejemplo, en mi propia vida iré a la comunión sin ningún enfoque en particular y confío en que se está dando la gracia, pero no soy consciente de dónde está obrando la gracia en mi vida. Y luego hay ocasiones en las que iré específicamente con una necesidad particular y recibiré a Jesús en ese sacramento y lo invitaré a cuidarme, a ministrarme en ese sacramento. Y tendré más conciencia en cómo se está moviendo con su gracia en ese lugar de mi vida. Es por eso que cuando confesamos nuestros pecados, no los confesamos de manera general. Dios mío, perdóname, soy un pecador. Podemos hacer eso, pero también debemos ser muy específicos. Dios, perdóname por este pecado en específico. Y cuando buscamos sanidad, no solo decimos, Dios, sáname. Aunque lo podemos hacer, es mejor ir a Dios y decir, sana esta dolencia específica en mí. De modo que hay un efecto de interacción entre la gracia que se da en este intercambio de sacramento de un encuentro con Jesús y nuestra preparación de nuestro corazón que nos permita recibirlo de una manera muy concreta en nuestra vida. Ahora te invito a que mires la página 58. Este es un artículo del diácono James Keating, quien enseña en el Instituto para la Formación Sacerdotal, y se llama Eucaristía y Sanación del Afecto por el Pecado. Solo voy a resaltar una cosa, y dice: con dardos de amor cada vez más precisos, el Espíritu Santo abre nuestras conciencias ante Dios para que se produzca una sanación más profunda y eficaz. Vamos a ver esto un segundo. El amor del Espíritu Santo está dirigido y es específico en nosotros y crea una conciencia en nosotros para que la sanación sea cada vez más profunda. ¿Por qué? Porque Dios no obliga, Dios no quebranta nuestra voluntad. Piensa en el intercambio de sacramento del amor de Dios con nosotros, como el amor de un esposo y una esposa. Un novio, si realmente ama a su novia, solo le dará a su novia lo que la novia está dispuesta a recibir, nada más.
Si el novio por su propio egoísmo quebranta la voluntad de la novia, ya no es un cónyuge. Se ha convertido en un abusador en ese momento. Sé que esas son palabras duras, pero aquí está el efecto. Si el novio quebranta a la novia para hacer su voluntad en lugar de lo que su voluntad está abierta a recibir, se convierte en un abuso, se convierte en una degradación, ya no es un acto de amor. Dios tiene más amor del que posiblemente podamos manejar, disponible para nosotros en cada momento de nuestra vida. Sé que es difícil para todos creerlo por experiencia, pero eso es verdad. El amor de Dios es mucho más de lo que cualquiera de nosotros puede tener la capacidad de recibir, y Él espera que estemos listos para recibir los pequeños detalles que podamos recibir, momento por momento, no con impaciencia, sino con paciencia, con ternura, con dulzura, con amor. Pero su amor también abre espacios en nosotros para que podamos recibir más, para que podamos decir que sí, más para que podamos dar nuestro consentimiento. Pensemos cuando el ángel Gabriel se acercó a María, ¿por qué no la siguió antes para preguntarle? Porque eso habría sido Dios forzando su voluntad. La esperó por su sí. Esperó que ella pasara por esos lugares de preguntas para que su sí fuera pleno y completo, y la vida del Espíritu Santo y la vida de Jesús se formaron en ese sí. Ese es un ejemplo muy específico, pero en Pentecostés, otro ejemplo, ¿por qué les hizo esperar 9 días? Hay muchas razones por las que quería esperar hasta que todas las naciones estuvieran reunidas en la fiesta de Pentecostés para llenar el Pentecostés. Pero también quiso preparar el corazón de todos los discípulos que estaban a punto de recibir el Espíritu Santo. Así que mientras pasaban 9 días en oración, el Espíritu Santo los estaba preparando como si pusiéramos nuestra carne a preparar y preparar nuestros corazones para que estén más flexibles, para poder recibir. La gracia de Dios se da gratuitamente, generosamente y en cualquier momento que la solicitamos, pero no siempre lo aceptamos fácilmente y no siempre lo reconocemos como gracia. Porque a veces la gracia se mueve en nosotros de una manera que no nos hace sentir muy felices, como el vino que se supone que nos hace felices. Bueno, a veces el amor de Dios que nos da nos está transformando, está secando algo en nosotros. Esa es la curación que está teniendo lugar. No es una sanación de un derramamiento, una alegría abundante. Es una retirada de algún tipo de apego que hemos tenido y se vuelve doloroso, pero eso sigue sanando, todavía está sanando. Entonces, la pregunta es, ¿estamos listos y dispuestos a decir que sí a los movimientos del Espíritu Santo en cualquier dirección? A veces no sabemos por qué orar, y por eso las Escrituras dicen que el Espíritu Santo gime dentro de nosotros. La sanación de los afectos pecaminosos puede ocurrir en niveles tan profundos que escapen a nuestra capacidad de articular nuestras necesidades reales. Entonces, no siempre es una conciencia, siempre es un sí, pero no siempre es una conciencia. Dios responde a nuestros gemidos, a nuestros sufrimientos, con la silenciosa venida del Espíritu Santo, inculcando la realidad de Cristo, viviendo sus misterios una vez más en nuestras vidas. Nuestros gemidos, nuestro dolor, nuestra necesidad de sanación se satisface con el poder silencioso del amor mismo, estableciendo su residencia dentro de nosotros. Nuestro sí gratuito se encuentra con el don gratuito del misterio de Cristo,
pasión que llega a profundidades no tocadas por las heridas, de la muerte que nos ha quebrantado. Una vez más, recuerda donde el hombre es golpeado y medio muerto, y nos quedamos ahí gimiendo. Y ahora continuaré con una experiencia del Dr. Bob. Dice: compartiré algo de una experiencia propia con mi dirección espiritual. Estuve en 2 seminarios y antes de eso tuve varios combates. Mi cuerpo se derrumba, no sé qué más decir. Comencé como si tuviera un ataque al corazón. Pasa por mi pecho y mi brazo y todo de repente mi cuerpo comenzaba a temblar. Mis piernas empezaban a temblar, totalmente desgastado. Estaba frente a mis nietos y todos estaban asustados. Esto sucedió 5 o 6 veces antes de salir de viaje. Y al comienzo de este viaje, naturalmente, toda mi familia estaba preocupada. Todo indicaba que era algo grave. Entonces me fui al médico y mi corazón, los análisis de sangre, todo salió bien. En general, estaba sano. Pero creo que fue una combinación de un ataque espiritual, porque estaba preparándome para ir al seminario y también sé que Dios estaba obrando en mi corazón y en mi vida, como preparándome. Creo que fue una interacción de ambas cosas. Pero cuando me levanté, uno de los seminaristas, mi director espiritual, está en uno de los seminarios y es un hombre muy sabio que comprende este don de la sanación. Él recibió una revelación de una escritura de Jesús sanando al sordo y al ciego. Este pasaje lo encontramos en Marcos 7, 32, 35. Le presentan un sordo. Además, hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y levantó los ojos al cielo. Dio un gemido y le dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Entonces mi guía espiritual me dijo que orara este pasaje y tuve mi momento de oración y después comenzamos a orar de nuevo. Y él me dijo: estoy sintiendo que Jesús va a gemir en ti, en ese dolor, al Padre, y tú tienes que cooperar con Él. Dijo: si cooperas con Él, pon tu mano como si fuera la mano de Jesús, en el corazón como si fuera el corazón de Jesús, y adéntrate con el Espíritu Santo y con el Padre. Creo que tendrás tu sanación. Lo único que les puedo decir acerca de esto es que tuve una liberación de algo y no he tenido ningún incidente desde entonces. Soy una persona de mucha oración de intercesión, así que no sé qué sucedió. No tenía palabras para hablar, nada que pudiera escuchar. Solo sé que Jesús creció dentro de mí junto con el Padre, y eso es lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo crece dentro de nosotros, formándonos y transformándonos. Todos tenemos un dolor profundo, una angustia que no podemos identificar, ni siquiera de dónde viene, pero el Espíritu Santo está constantemente gimiendo dentro de nosotros. La pregunta es: ¿estamos dispuestos? ¿Nos volvemos hacia el Padre en lugar de volvernos hacia cualquier otro lugar? Tendemos a volvernos hacia cualquier otro lugar en lugar de ir hacia el Padre. Entonces, tenemos que volver hacia el Padre y estar abiertos al Espíritu Santo. El diácono Keating nos dice:
Esto es autoentrega divina, la respuesta humana positiva a aceptar tal amor que se conoce la sanación. Confiar en la vulnerabilidad, la escucha absorta, la integridad, todo precede a la plenitud de la sanación. De lo contrario, Dios podría verlo incorrectamente como parte de una relación mágica y no de libertad y plenitud humana. Debemos presentarnos de tal manera que Cristo pueda entrar en nuestros corazones con la verdad, de tal manera que podamos presentarnos encapsulados en la virtud de la humildad. Lo hermoso que hace hermoso el sufrimiento redentor en nuestra vida es que nos hace humildes si cooperamos con el Espíritu Santo. Y con esto terminamos el día de hoy. Te deseo que tengas un excelente y bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.